Breve catequesis prebautismal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este día traemos para ti esta breve catequesis prebautismal que te ayudará a entender acerca del importante sacramento del bautismo. Esperemos que disfrutes esta sencilla guía. Es importante, como punto de partida, que subrayemos que la iniciación cristiana forma una unidad y abarca la administración de 3 sacramentos, que es el bautismo, la confirmación y la primera comunión. En la Iglesia Católica se administra el bautismo a los niños recién nacidos, la primera comunión a los niños cuando tienen unos 7 años y la confirmación a los jóvenes, a partir del momento en que pueden comprometerse personalmente a vivir como cristianos y apóstoles. Sin embargo, cuando nosotros bautizamos a jóvenes y adultos, es muy importante que se les prepare para celebrar junta toda su iniciación cristiana, y si por razones pastorales no pueden recibir la confirmación, deben por lo menos recibir el bautismo y la primera comunión. Los padres y los padrinos necesitan prepararse antes del bautismo de sus hijos y de sus ahijados. Aquí les damos la guía para esta preparación. El objetivo de la formación de las pláticas, mucha gente dice, es que en la iglesia piden muchas cosas, muchos requisitos, muchos días de ir a formación. Bien, el objetivo es fundamentalmente dar conocimientos que ayuden a desarrollar la conciencia de lo que implica la iniciación cristiana y que impulse tanto a quienes son bautizados, en el caso de los jóvenes y adultos, como a los padres y padrinos a asumir una actitud de conversión y de compromiso. No nada más es por querer tenerlos allí. Bien, ¿qué es el bautismo? Esencialmente, cuando los niños nacen, los papás les ponen un nombre, pues saben que es muy importante llamarlos de alguna manera para poderlos inscribir y para que sean alguien en especial con nombre y apellido, y además para que sean ciudadanos del país, de su ciudad. En el caso del bautismo se trata de algo aún más importante, pues en la Biblia se nos dice: el que crea y se bautice se salvará. Todos los seres humanos somos pecadores. Ser pecador significa, en primer lugar, ser frágil, débil, incapaz de alcanzar por sí mismo la plena felicidad, y al mismo tiempo tener dentro de sí mismos la tendencia a no aceptar esta realidad, por lo que uno se vuelve orgulloso y autosuficiente. A esta situación, común a todos los seres humanos, la podemos llamar pecado original. Cuando el ser humano no acepta su situación y en lugar de buscar a Dios y confiar en Él, se rebela o se olvida de Él, entonces comienza a cometer pecados personales. Como Dios nos ama mucho y sabe que mientras estemos en pecado no podemos ser libres ni felices, nos envió a su Hijo Jesucristo, quien se hizo hombre como nosotros para salvarnos y hacer posible la vida de amor con Dios. Para ello, Cristo murió en la cruz y resucitó. De esa manera venció al pecado e hizo posible que nosotros podamos morir al pecado y nacer de nuevo a la vida de Dios. Esto se hace presente en nuestra vida gracias al bautismo. Cuando nacemos, no estamos plenamente injertados en Dios, es decir, no participamos plenamente en la vida de Dios. Al recibir el bautismo, nacemos plenamente a la vida de Dios, a la vida en el Espíritu. ¿Y qué nos dicen las Escrituras acerca del bautismo? El bautismo, como todos los otros sacramentos, fue instituido por Cristo. Ya desde el Antiguo Testamento se había ido preparando y Él le dio la forma y eficacia definitivas.
En el Antiguo Testamento el rito de iniciación era la circuncisión. A través de la circuncisión se entraba a formar parte del pueblo de Dios. Esto lo encontramos en el Génesis capítulo 17 versículos del 10 al 14. Te invito a que consultes tu Biblia y puedas leer este pasaje. Más adelante, entre los esenios y en la secta del Qumran, fue introducido el rito del bautismo, pero con un sentido solamente exterior, o sea, idea de purificación. En este sentido lo usó Juan el Bautista. Es el bautismo de agua, narrado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 33a. Jesús fue quien hizo el bautismo sacramento, porque a través de él se nos comunica el Espíritu Santo. Esto lo explica también en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 33b, párrafo B. En la historia de la Iglesia encontramos el uso del rito del bautismo desde el principio. Inicialmente se confería solo a los adultos y se realizaba por inmersión. ¿Qué era esto de la inmersión? Entrar y salir del agua como símbolo del morir y resucitar a una vida nueva. Entraban completamente al agua y salían así. Desde el siglo V se empezó a administrarlo también a los niños. El bautismo como nuevo nacimiento por la efusión del Espíritu Santo es anunciado por los profetas en Ezequiel capítulo 36 versículos 25 al 28. Derramaré sobre ustedes agua purificadora y quedarán purificados. Los purificaré de toda mancha y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré del cuerpo el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes para que vivan según mis mandamientos y respeten mis órdenes. Habitarán en la tierra que yo di a sus padres. Ustedes serán para mí un pueblo y a mí me tendrán por su Dios. Bellas palabras del profeta Ezequiel. Luego Jesús lo instituye, como lo atestiguan varios textos. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 5, dice: Jesús le contestó: en verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, de arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer de nuevo? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. También en el Evangelio de Juan, capítulo 4, 22 al 26, dice: ustedes, samaritanos, adoran lo que no conocen, mientras que nosotros, los judíos, conocemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Son esos adoradores a los que busca el Padre. Dios es espíritu. Por tanto, los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer contestó: yo sé que el Cristo está por venir. Él, al llegar, nos enseñará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el que habla contigo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 al 20 también dice: por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes hasta que termine este mundo. ¿Por qué los católicos bautizamos a los niños pequeños? Esta es una pregunta que muchos se hacen y nos hacen. Porque primero, bautizar a los niños es un acto de amor. Todos queremos, como humanos, amar y ser amados. Y ser cristiano no significa otra cosa que practicar el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he mandado. El
amor auténtico nunca ha sido un mal para nadie. Que un niño goce del amor de sus padres ya desde la concepción no es ningún condicionamiento negativo sobre la libertad y voluntad del niño. Más aún, es lo más hermoso que un niño puede poseer, el amor y afecto de sus padres. Qué triste es ver a niños maltratados y rechazados por sus propios padres. ¿Por qué pues será el amor de Dios un mal para el nuevo bautizado? Gozar del amor de Dios es lo máximo que se puede pedir, y nosotros no tenemos el derecho de privar a nadie del don de ser amados. El bautismo además es la puerta del encuentro con Cristo, el fundamento de toda la vida cristiana y la incorporación al pueblo de Dios, que es la Iglesia. Contiene como la semilla de la acción santificadora de la gracia de Dios, que se irá desarrollando a lo largo de toda su vida. Recordemos, quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La persona que hoy se bautiza como niño llegará con la ayuda de la Iglesia a responder conscientemente a la gracia que ha recibido. Necesitará de sus padres y de la misma Iglesia, pues son quienes han proclamado la fe en nombre del niño y se han hecho garantía de la educación y del desarrollo de su fe. Lo que el bautismo trae a quien es bautizado es una gracia inestimable. El bautismo nos hace hijos de Dios, como lo afirma Gálatas capítulo 4, versículos 5 al 7. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 38, encontramos que el bautismo nos lava del pecado. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29, dice que el bautismo además nos incorpora a Cristo. Fíjense lo grandioso que hasta ahorita hemos visto que es el bautismo. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 30, dice: el bautismo nos imprime el sello del Señor. ¿Sí? Con que el Espíritu Santo nos ha marcado para el día de la redención. A través del bautismo se nace a la vida en el Espíritu. Jesucristo lo dijo claramente a Nicodemo: quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesucristo no excluye a nadie. Todos necesitan del bautismo. Lo nacido de la carne es carne. Lo nacido del Espíritu es espíritu. Si un niño no está bautizado, por tanto, no es nacido del Espíritu. Lo que nos dice la Biblia y la práctica de las iglesias acerca del bautismo. El bautismo de los niños encuentra fundamento desde el Antiguo Testamento. Y también en Hechos de los Apóstoles nos narra esto. Los niños en la antigua alianza no esperaban a ser adultos para incorporarse al pueblo de Dios, sino que eran circuncidados al 8º día. El bautismo sustituye a la circuncisión. Por eso los primeros cristianos comienzan ya a bautizar a los niños. En un inicio la mayoría de los bautizados eran adultos. Esto era obvio porque éramos una iglesia de convertidos. Pero ya desde entonces era costumbre bautizar casas enteras. En la carta a los Corintios y en Hechos de los Apóstoles encontramos que los miembros de la casa incluían a las mujeres, a los niños y a los esclavos, aunque no se menciona a estos últimos. El bautismo era comparado con el arca de Noé, donde se salvaba la familia entera, padres e hijos. En la primera carta de Pedro lo encontramos. La salvación era y es ahora para todos en la familia. San Policarpo, que murió en el 155 después de Cristo, en el momento de su martirio, cuando se le pide abjurar de su fe en Cristo, atestigua: hace 86 años que le sirvo. Difícilmente podría haber dicho esto si no hubiera sido bautizado desde niño.
¿Cómo se expresa la fe de la Iglesia? Como la invitación de un amor universal e infinito. Se trata pues de una invitación y un llamado para todo. La advertencia de Cristo en el Evangelio dice: quien no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y esta invitación así debe entenderse. Además, la fe no es un acto personal, sino sobre todo es un don o carisma sobrenatural. Los niños no son capaces de un acto personal de fe, pero sí pueden tener la fe como don o carisma sobrenatural. De la misma manera que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, es decir, por gracia y no por nuestro propio esfuerzo, así también el Espíritu Santo da la fe a los que reciben el bautismo. La advertencia de Cristo en el Evangelio dice: quien no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Debe entenderse como la invitación de un amor universal e infinito. Se trata de una invitación y un llamado para todo. Algunas precisiones importantes sobre el bautismo. El bautismo que da la Iglesia es el bautismo de Jesucristo, por lo que es el bautismo del Espíritu Santo, y solo se puede recibir una sola vez. En realidad es el mismo Cristo quien bautiza. Pero Cristo realiza su acción a través de la Iglesia y utilizando ciertos símbolos. La materia o símbolo material, que es el agua natural. La forma o palabras que dice el ministro, las cuales deben pronunciarse al mismo tiempo que corre el agua. Y estas son: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Otra parte importante es el ministro, que es el sacerdote o el diácono. En caso de necesidad, es decir, cuando un niño o un adulto se encuentra en peligro de muerte y no es posible que el sacerdote esté presente, lo puede administrar cualquier persona, siempre y cuando tenga la intención de hacerlo y use la materia y la forma correspondiente que ya mencionamos antes. La materia, que sería el agua, y la forma, las palabras. Y hay que notificar a la comunidad para que quede registrado, y en caso de que viva, para que se pueda completar la ceremonia del bautismo. Cuando no se sabe si la persona que se va a bautizar está viva o muerta, antes de decir la forma se añaden las siguientes palabras: si estás vivo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El sujeto es toda persona que no haya sido bautizada. En los niños se les bautiza basados en la fe y el compromiso de sus padres o de quienes son responsables de su formación. Y en los adultos se necesita tener la intención de recibir el bautismo, que tengan fe y que estén arrepentidos de sus pecados. Bien, hasta aquí esta breve catequesis prebautismal. En otra parte que estaremos compartiendo aquí en este canal de Mensajes de Dios, vamos a subir algunas preguntas y respuestas que comúnmente hace la gente acerca del bautismo, para que les quede aún más claro lo que este maravilloso regalo que nos hizo Dios en el sacramento del bautismo, pues está para todos ustedes. Que pasen buena tarde, comparte este video para que muchos más sepan la importancia de este sacramento. Gracias.